Los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. México tiene un muy grave problema de corrupción. Este año México perdió 5 puntos en el índice de percepciones de la corrupción de Transparencia Internacional. Esto coloca al país muy por debajo del resto de sus competidores regionales: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Y el problema es que este no es un resultado anómalo. En realidad viene a confirmar una realidad que hemos una y otra vez constatado en montones de estudios comparativos. En 2015, el Banco Mundial reprobó al país en su índice de buen gobierno. El año pasado, México terminó en el lugar 32 de 37 países latinoamericanos en el índice de buen gobierno del World Justice Project. Y la pregunta es, ¿por qué habrían de preocuparnos estos números? ¿Qué nos dicen del país? Bueno, de acuerdo con algunas estimaciones, México pierde cada año el 10% de su Producto Interno Bruto debido a la corrupción. México es la 15ª economía del planeta. Es decir, cuando hablamos del 10% del Producto Interno Bruto mexicano, hablamos de cantidades astronómicas de recursos que se pierden año con año debido a la corrupción. Así de cara es la corrupción en México. Por otro lado, la corrupción también tiene una parte más cotidiana. Un estudio, por ejemplo, de Transparencia Mexicana reveló que las familias mexicanas destinan 14 centavos de cada peso de ingreso al pago de sobornos. En el caso de las familias más vulnerables, las familias que ganan salarios mínimos, esta proporción se incrementa hasta el 30%. Una tercera parte de sus ingresos se va al pago de sobornos. La corrupción nos cuesta en salud, nos cuesta en dinero, nos cuesta en bienestar, nos cuesta en confianza. ¿Por qué México es un país tan corrupto? ¿Acaso más importante, qué podemos hacer para solucionar este problema? Acompáñenos en los próximos minutos para explorar el pasado, el presente y el futuro de la corrupción en México. Alguien que tiene como poder, abusa de su poder para su bienestar y no para el de los demás. ¿Algo que es injusto? Hacer las cosas mal. No obedecer las leyes. Corrupción pasa con las autoridades y las personas. Y también yo digo que corrupción es un sinónimo de trampa. Y pues la corrupción es la trampa. Pues también hacer como trampa o algo, o mentir o robar. ¿Cómo definimos corrupción? No hay que darle muchas vueltas. Es el uso del poder público, del aparato administrativo, para usos personales y que no están autorizados. La corrupción sucede cuando algunas personas se aprovechan de manera privada de algo que debieron de haber tenido cuidado porque un colectivo les dio esa autoridad para tener esa lógica o esos recursos o ese poder. Y entonces ahí tienes un muy interesante dilema social, ¿no? Definir lo indebido, el uso indebido de, cuando lo usas de manera privada, debiste haberlo hecho de manera colectiva. Medir la corrupción en México es algo difícil porque pues nadie va a decir que está cometiendo un acto de corrupción. Entonces pues las medidas son de percepción de la corrupción. Estamos en lugares no muy favorables, subimos, bajamos, pero en realidad nuestro lugar no es nada bueno en lo que son los índices de transparencia y medición de la corrupción a nivel internacional. La corrupción siendo un concepto creado, ¿no? Es decir, cuando tú sabes que alguien hace algo indebido respecto de la lógica
pública o la lógica colectiva. La corrupción, por lo tanto, no es un fenómeno gubernamental, es un fenómeno social, es un fenómeno que sucede en las empresas, y muchos de los casos más sonados de corrupción internacionalmente hablando devienen de casos de empresas privadas donde justamente estas personas que se supone debían de estar velando por el bienestar de la organización o por el bienestar de los accionistas terminan realizando fraudes o terminan realizando actividades ilegales para beneficio privado. Entonces, en efecto, la corrupción es un fenómeno que sucede mucho en el gobierno justamente por la lógica de lo público, pero la corrupción es una calle de doble vía. Para que exista la corrupción pública o gubernamental tiene que existir la corrupción privada. No hay manera de que ese binomio no se genere en la práctica. La corrupción en México no es un problema nuevo. En realidad, los ejemplos históricos abundan. Desde las haciendas de Santa Anna y los negocios turbios de Manuel González, hasta esos cañonazos de 50,000 pesos de Álvaro Obregón y ahora la Casa Blanca y los escándalos de Javier Duarte en Veracruz. La historia de México está plagada de estos ejemplos. Y es en ese sentido que la corrupción refleja la historia institucional del país. Refleja instituciones del Estado que nunca terminaron de cuajar, instituciones inacabadas, instituciones frágiles. Es por eso que la corrupción parece ser la regla más que la excepción. Esa característica que está ahí siempre en nuestro sistema político-administrativo. Pero ¿acaso también habría que decir que la historia de la corrupción en México es una historia de esfuerzos constantes a lo largo de la historia del país para tratar de contenerla, para tratar de limitar sus efectos? Algunos de estos esfuerzos han sido más o menos exitosos, pero la gran mayoría han sido fallidos. ¿Qué se hizo en el siglo XIX? En el siglo XIX para, por ejemplo, acceder a puestos de importancia, como podría ser la Dirección General de Correos. En 1880, los funcionarios tenían que pagar una fianza. Era una suerte como de reconocimiento, de que podían incumplir, podían malversar los fondos públicos, y entonces para acceder al puesto habían de pagar antes de ser nombrados. El Estado Nacional mexicano va a tardar mucho en formarse. Todo el siglo XIX es un intento de darle forma a esto. México nace a la vida independiente sin tener un Estado fuerte y sin ser una nación. Y ya en la literatura del propio siglo XIX tenemos un buen universo para ver ejemplos de la corrupción en la administración pública, ya sea en la central o en la de los estados o en la municipal. Pero el Estado realmente, que podemos decir ya funciona en México, es hasta fines del siglo XIX. Ahí es cuando surge una oligarquía, la oligarquía porfirista, y en donde la administración pública, tiene una cierta disciplina. Creo que no es la corrupción un fenómeno extraordinariamente extendido, pero sí vemos ese uso del poder estatal para propósitos muy personales. No me parece que la historia nos demuestre que México tiene que ser un país corrupto. Lo que nos demuestra es que hay arreglos institucionales que propician la corrupción, pero que esos mismos arreglos institucionales no siempre generan corrupción. Este problema, que es histórico, está con nosotros desde el momento del encuentro entre Europa y América. La debilidad del Estado colonial llevó a la venta sistemática de plazas de la administración pública, y cuando la nación mexicana surgió y el Estado mexicano surgió con tantas dificultades, poco a poco se fue formando ese Estado, pero no ha dejado esa herencia, el uso del Estado desde una óptica patrimonial, porque no hemos tenido lo que los teóricos ahora llaman o consideran que es la esencia de la democracia, el llamado a cuentas. El pedirle cuentas al servidor público
de los recursos que se le dieron. El diezmo, el que se mueve no sale en la foto, la mordida, el moche, el que no tranza no avanza. Todos estos ejemplos son ilustrativos de lo que podríamos llamar la corrupción normalizada. Es decir, de esa condición que es a un tiempo normal, cotidiana, aceptada en México. ¿Quiere decir esto que los mexicanos somos corruptos culturalmente? Es decir, que existe algo en nuestra cultura que nos hace particularmente propensos a la corrupción y que por lo tanto exime de responsabilidad a los individuos, a las instituciones y particularmente a aquellos que se supone que tienen que implementar la ley. Habemos quienes decimos que no es así. Sin embargo, hay quienes opinan distinto. El combate a la corrupción debiera partir de reconocer que es un asunto de orden cultural. Y me sostengo en este dicho. Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural, que no es privativa de México. México tiene sus propias características y condiciones, pero es un problema de orden humano y que para hacerle frente tenemos que partir de reconocer esta debilidad. El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar precisamente para beneficio de una sociedad que, repito, es más exigente y que se impone nuevos paradigmas. Lo que dio a entender es que no es solucionable y que realmente no es su culpa y que él no tiene ninguna responsabilidad y que no tiene mucho que hacer al respecto, porque si es un problema cultural, pues entonces es un problema permanente y es un problema tan amplio que no se puede atacar, no se puede solucionar. Entonces, creo que esa declaración fue un error. Creo que la segunda declaración también fue un error, porque pues no todos los mexicanos somos corruptos, ¿no? Creo que también generar ese tipo o hacer ese tipo de declaraciones, pues genera la imagen que también tenemos, por desgracia, en México, ¿no? Que todos los mexicanos son corruptos. Eso no es así. Se tiene que atacar el problema de la corrupción. No sirve calificarla como un problema cultural, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, a mí no me parece que el problema de la corrupción sea realmente un problema cultural. Yo lo veo más como un problema asociado a cierta estructura de incentivos. Es lo que se llama la escuela del camino dependiente, ¿no? Path dependency, en el cual, pues una vez que se establece una estructura de incentivos determinada, ¿no? Esa estructura de incentivos afecta a la práctica de quienes forman parte de esa estructura de incentivos y luego es muy difícil romper esa estructura de incentivos. Pienso que mucha gente cuando escucha la idea de que la corrupción es cultura se siente mal porque piensa que entonces no tenemos remedio y además de no tener remedio no hay mucho que podamos hacer en contra de ella. La corrupción está llena de prácticas culturales. Un ejemplo muy claro es la palanca en México. La palanca es una de las formas tradicionales en que los mexicanos estamos acostumbrados a pensar que obtenemos cosas. En ese sentido, como artefactos, como lenguaje, como prácticas, la corrupción es cultural en México. Ahora bien, ¿significa que es destino? No, yo creo que no es destino, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo social muy interesante e importante por comprender cómo vamos a modificar estas prácticas, estos lenguajes, estos símbolos que han hecho a la corrupción un efecto cultural. Cultural porque además nos permite quitarnos de responsabilidades, ¿cierto? Es decir, dado que yo soy una víctima del poder o de los poderosos, entonces es factible y es viable y es legítimo que utilice las palancas para resolver mis problemas y para que las autoridades me hagan caso. Entonces, yo no soy tan malo. Yo simplemente soy una víctima de un sistema mucho más grande donde la corrupción verdadera sí se encuentra. También esa manera de expresar que acabo de plantear aquí es
es un fraseo y una simbología cultural. No es destino, ese es el asunto. Yo no veo por qué no tengamos que tener las dos cosas. Es un problema cultural al que tenemos que enfrentar con muchos instrumentos, no solamente legales, ¿no? Y ahí es donde va a ser uno de los retos. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Hay un estudio muy interesante que hicieron dos científicos norteamericanos, Fishman y Miguel, en el que estudiaron la frecuencia con que los diplomáticos en Nueva York rompían las leyes de tráfico. Lo interesante del caso es que en Nueva York se encuentra la Oficina Central de las Naciones Unidas y además que los diplomáticos tienen inmunidad, es decir, que las infracciones de tránsito pueden pasar sin ser castigadas. Lo que encontraron Fishman y Miguel es que diplomáticos que venían de países con mayores índices de corrupción, países como México, Liberia, Tayikistán, tendían a romper las reglas con mucha mayor frecuencia que sus colegas de países con menores índices de corrupción, como Finlandia, Austria o Corea del Sur. ¿Qué nos dice esta correlación? O, para decirlo de otra manera, ¿qué tienen en común países como México, Liberia o Tayikistán? Ciertamente no tienen la misma cultura, no comparten la misma geografía. El factor común es otro. Y es otro factor común que se relaciona con las causas de la corrupción, se refiere a las instituciones, a la calidad de las instituciones y a qué prácticas sociales, políticas y administrativas es que estas instituciones están favoreciendo. El problema tiene que ver con una debilidad de las instituciones mexicanas para poder combatir la corrupción. Esa debilidad se traduce en impunidad y la impunidad termina creando mayores incentivos tanto a la gente en el sector público como a la gente en el sector privado para seguir incurriendo en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ser capturado ante una red de corrupción es muy baja. Vemos, por ejemplo, no sé, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación o en el caso de la Función Pública, en el caso de la Procuraduría General de la República, que son instituciones en donde todavía sus acciones no se traducen realmente en castigos contra aquellos que marcan la violación de la ley. ¿Por qué? Porque hay en muchas de ellas una debilidad institucional importante, una falta de profesionalismo, porque la gente que es nombrada en estas posiciones es nombrada muchas veces con base en los conectes y no con los méritos. Y llega un partido político y tiene esta visión patrimonialista del Estado, entonces contrata a sus amigos. De esa forma no hay manera de construir memoria institucional. Ergo, sigue la debilidad y por lo tanto permanece la impunidad y con ella la corrupción. Se estableció una estructura de incentivos en la cual ha existido en el Estado mexicano, por ejemplo, una sobreregulación para atacar la corrupción supuestamente. Pero luego esa sobreregulación favorece la corrupción porque hace tan difícil y complicada la operación de los programas gubernamentales. Entonces, en lugar de ayudar a luchar contra la corrupción, favorece la corrupción porque pues tiene que haber una operación de los programas y entonces pues eso hace que finalmente se encuentren maneras para operar los programas pese a la sobreregulación. Aquí hay por supuesto un círculo vicioso entre sobreregulación y corrupción. Algunos argumentan que si uno quita la sobreregulación va a haber más corrupción, otros argumentan que no. Pero el hecho es que pues sí es un círculo vicioso difícil de romper, hay una estructura de incentivos difícil de romper, pero que se puede romper, sabiendo en qué partes, por decirlo así, neurálgicas de la estructura de incentivos incidir, ¿no? ¿Cuáles son entonces las partes que pueden tener efectos multiplicadores cuando se actúa para atacar la corrupción? Pues es un problema muy grave en el país porque justamente hemos desarrollado un sistema en el cual las autoridades o lo que definimos como las autoridades tenemos la imagen y tenemos probablemente la realidad de que estas autoridades están ahí para beneficiarse ellas mismas y no para el beneficio de lo público. Y eso lo consideramos algo normal o por lo menos algo inevitable. Y entonces, como es inevitable, es totalmente legítimo que nosotros como sociedad utilicemos instrumentos informales y usemos prácticas informales para resolver nuestros problemas, dado que las autoridades no podemos confiar en ellas porque no son imparciales
y sabemos que no lo son y ellas saben que no lo son, y entonces el juego social es muy interesante porque yo sé que no soy imparcial como autoridad y tú sabes que tienes que jugar un juego como sociedad de tal manera que tienes que participar con estrategias y con prácticas específicas para resolver tus dilemas. Y entonces tenemos lo peor de los mundos, porque tenemos un sistema que se ha acostumbrado a la corrupción, donde la sociedad sabe que la corrupción es mala, pero sabe que si no utiliza ciertas prácticas y ciertas estrategias para resolver sus problemas, no obtendría nada, no puede confiar en las autoridades, y luego las autoridades cínicamente nos dicen que es algo normal y que está bien que ese juego se genere porque pues, todos estamos involucrados en la corrupción. Los costos son muy altos, ¿no? Porque entonces tenemos autoridades que legítimamente se quedan con recursos públicos, y legítimamente me refiero socialmente hablando, y luego tenemos una sociedad que tiene que reaccionar ante eso, no reprobándolo, sino aprendiendo a jugar el juego de la corrupción para obtener lo que quiere. Yo creo que es una trampa social terrible en la que nos encontramos. En el sector público, por desgracia, hay prácticas generalizadas, por ejemplo, de que un contratista, ¿no?, tiene que otorgar un 10% adicional del costo de la obra a quien designa la obra, ¿no?, a quien decide otorgar un contrato de distintos tipos de obras. Es una práctica, por desgracia, bastante generalizada, que tiene que haber un sobreprecio. Ese sobreprecio va a quien decide otorgar ese contrato, y eso nos cuesta a todos, porque eso se paga con los impuestos que todos pagamos. En teoría, en las leyes mexicanas, por un lado, pues hay la corrupción en el mal uso de los recursos públicos o el mal uso de las facultades del gobierno, el tratar en el ámbito económico, por ejemplo, en el ámbito de la obra pública o de las contrataciones, lograr contratos mal habidos en condiciones desfavorables y abusivas para el Estado y demás. Todo ello en las leyes se castiga. El problema es que en la práctica, cuando uno observa los resultados de las investigaciones de instituciones como las mencionadas, vemos que la Auditoría Superior de la Federación determina multas importantes por el mal uso de recursos federales, e incluso ha iniciado una serie de denuncias contra servidores tanto locales, estatales como federales que han incurrido en este tipo de prácticas. Pero cuando si uno observa el resultado final de esas denuncias y ve el seguimiento que la Procuraduría General de la República, encargada como Ministerio Público de dar seguimiento a estas denuncias, pues prácticamente nadie ha sido castigado. Es, insisto, en ese sentido, uno lo que dice el papel en términos del tipo de corrupción que es castigada, y otro lo que en la práctica lamentablemente ocurre. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. Me quedo en Veracruz, Carlos. Esa es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces. No es un tema de huir, es ni va al a huir, revés. Ni se va a esconder. Es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación, y es para, sin soberbia lo digo, es para evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política y me permita a mí como persona, en lo individual, atender estas infamias, estas calumnias, estas denuncias que no tienen sustento, y de esta manera el poder esclarecer y dejar todo pues totalmente claro. Detectar y castigar la corrupción. Desarticular las redes de funcionarios y ciudadanos que incurren en actos de corrupción y prevenir que sucedan nuevos actos de corrupción son tareas complejas que demandan mucho esfuerzo e imaginación. Y me temo que no hay recetas fáciles, no hay recetas mágicas ni soluciones a las que uno pueda recurrir fácilmente. Sin embargo, algo sí se puede decir, y es que ante los costos enormes políticos, sociales y económicos de la corrupción, simplemente cruzarse de brazos, esa sí no es una opción. Me parece que en de la lucha contra la corrupción hay un montón de experimentos que tendremos que realizar. Parece ser que, dado que la corrupción es una práctica social, entonces es claro que solamente instrumentos punitivos va a ser difícil que tengan resultados muy grandes en el corto plazo, porque a final de cuentas, por ejemplo, la corrupción es un fenómeno que está intrincado en muchas prácticas, y legalmente comprobar actos de corrupción es una de las cosas legalmente más difíciles que hay. El conflicto de interés, por ejemplo,
poderse meter en la cabeza de las personas para saber si realmente fue afectado su criterio de decisión a la luz de un conflicto de interés es una de las cosas más difíciles de comprobar legalmente. Entonces, claro que necesitamos castigos y claro que necesitamos capacidades punitivas efectivas para ello, pero no van a ser suficientes porque pues, una gran cantidad de casos van a quedar sin resolver. Que sí ha funcionado en algunos países con mucha paciencia y con experimentación, la prevención, paradójicamente, ¿no? Más vale enfrentar la idea de educar a las personas, de explicarle que sí es un conflicto de interés, de enfrentar con claridad la diferencia entre el fraude, el soborno, el cohecho, que son muy diferentes tipos de corrupción. Deberíamos estar hablando de corrupciones más que de corrupción, y que en cada una de ellas hay instrumentos punitivos de investigación, de persecución y de educación que funcionan. Un ejemplo interesante es el de la denuncia. La denuncia ha resultado ser uno de los más efectivos sistemas anticorrupción en el mundo, pese a que es un instrumento enormemente costoso en términos sociales y organizacionales. Por ejemplo, tienes que acostumbrar a la gente a decirle que el ser un denunciante no significa ser un soplón, que es uno de los principales obstáculos que pasan en muchos países. ¿Cómo voy a denunciar un acto de corrupción? Pues si no soy un soplón, a mí me han dicho que ser un soplón es malo, ¿no? Bueno, pues es que si estás denunciando y sabes lo que estás diciendo, ser un denunciante es un servicio colectivo que estás realizando, por cierto, con altos costos, porque seguramente vas a ser marcado, vas a ser identificado como un soplón, efectivamente, y además si te equivocas, puedes tener consecuencias en contra tuya. Entonces, curiosamente, la denuncia, siendo un mecanismo de prevención muy efectivo, no significa que sea sin costo, ¿no? Todos los instrumentos anticorrupción tienen muchos costos porque sus resultados no se van a ver de manera inmediata, dado que implican cambios en las prácticas y cambios en la manera en que las personas se identifican a sí mismas en esta lógica de lo debido y lo indebido, lo público y lo privado. Las soluciones típicas han sido crear una ley donde se establece una comisión para luchar contra la corrupción. Pero pues en distintos países, en efecto, se ha demostrado que esa es una solución bastante limitada. Creo que son problemas que involucran un esfuerzo sostenido y de mediano o largo plazo, lo cual en México es un problema, por supuesto, porque pues tenemos, por otro lado, gobiernos que se suceden cada 6 años en el ámbito federal y pues cada gobierno luego considera atacar este problema de distinta forma. Pero bueno, en efecto, una de las soluciones quizás más efectivas es introducir un servicio profesional de carrera. ¿Qué es lo que hace un servicio profesional de carrera? Pues hace varias cosas en relación a distintos problemas. En primer lugar, porque genera, y quizás esto es lo más importante, genera lo que se llama una comunidad ética, ¿no? Regida por normas profesionales, ¿sí? Donde lo que se busca o lo que esa comunidad busca es el bien general, ¿no? El bien común, el interés general, como se le quiera llamar. Ese es el objetivo, no el beneficio personal, no el beneficio de grupo, de un partido político, de un grupo político, de un grupo social determinado. Cuando un servicio profesional establece el profesionalismo como una regla de ese servicio, ya está orientando el servicio público hacia el bien general. Y eso ya tiende a reducir la corrupción de manera automática. También se establece, por ejemplo, una evaluación del desempeño individual. Y cuando un funcionario empieza a utilizar los recursos para fines distintos al cumplimiento de sus objetivos, eso se va a notar o bien se puede notar en la evaluación de desempeño. Pero yo decía que el elemento más importante es que se genera con un servicio profesional una comunidad ética o una comunidad moral, se le ha llamado también, donde son los propios funcionarios integrantes de un servicio de carrera los que, al haber interiorizado esa ética profesional, vigilan a los demás, ¿sí? En los sistemas de carrera, cuando hay sistemas de servicio civil en distintos países, se genera el fenómeno llamado del silbato, ¿no? En el cual los que tocan el silbato, the whistleblowers, se denomina en inglés, hay mucho más ese fenómeno en una sociedad o en un país, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Se dan muchos casos de, pues ahora sí se le diría, quienes tocan el silbato ante una situación de corrupción.
y por lo tanto los funcionarios saben que pueden ser acusados por otros, saben que están siendo observados por otros, ¿sí? Y que pueden, insisto, ser acusados por otros funcionarios. Uno de los problemas que hemos tenido es la falta de articulación de las distintas instituciones del Estado mexicano encargadas precisamente para prevenir y combatir la corrupción. Esfuerzos aislados en donde, por ejemplo, la auditoría, una vez que presentaba este tipo de denuncias, no da seguimiento o no daba seguimiento adecuado a lo que la Procuraduría hacía con ellas para terminar las investigaciones y llevar los casos ante los jueces. Al establecer un sistema nacional anticorrupción, se establecen, por un lado, vínculos jurídicos mucho más sólidos entre estas instituciones, entre las distintas instituciones, el INAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, la nueva Fiscalía Anticorrupción que se va a crear, la Auditoría Superior de la Federación y una figura nueva que es el Comité de Participación Ciudadana, que estará encargada junto con un secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción de establecer parámetros para la evaluación de los esfuerzos precisamente de todas las instituciones que están encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Una de las cosas que necesitamos es precisar cuáles son los diagnósticos de esta debilidad institucional y fortalecer mecanismos para profesionalizar a estas instituciones de forma que se puedan poco a poco hacer mejores investigaciones en materia de corrupción y se vayan acotando los espacios de la impunidad y con eso reduciendo los actos y los comportamientos de corrupción. Estamos en el momento clave para poder lograr una verdadera, correcta nombramientos de los distintos funcionarios que tendrán que estar ocupando varios de los puestos de estas instituciones. A lo mejor no podemos transformar completamente en estos momentos a la Procuraduría General de la República, que eventualmente será la Fiscalía General de la República, pero lo que sí podemos empezar a hacer es crear, por decirlo de alguna manera, estas islas de excelencia de ministerios públicos, de agentes, por ejemplo, dentro de la Fiscalía Anticorrupción, que tendrán la tarea fundamental de llevar buenas investigaciones robustas que en ese sentido sean multidisciplinarias, porque el problema de la corrupción se tiene que abordar desde distintos ángulos. No es solamente una cuestión de leyes y en ese sentido sí es importante tener buenos abogados, pero no es suficiente. Necesitamos entender movimientos financieros, contables, que hacen muchos de estas redes de corrupción para tratar de ir ocultando los bienes mal habidos de estas prácticas de corrupción, y tendremos que tener en estos cuerpos de investigación gente con perfil adecuado, que sean resguardados de la tentación de la corrupción a partir de un proceso de selección bastante cuidado y en el que reciban un salario decente para ejercer correctamente su función como servidores públicos. Otro de los retos fundamentales va a ser que paralelamente que estamos profesionalizando estas distintas instituciones, se lleve a buen puerto las modificaciones de los marcos legales en los estados. La creación de los sistemas estatales de combate a la corrupción es vital. Lamentablemente ya vimos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua y de Veracruz, la tentación de gobernadores salientes que trataron de entregar, por decirlo de alguna manera, un champurrado de leyes y leyes a modo que realmente no iban a permitir condiciones de un verdadero sistema estatal de combate a la corrupción, y por eso es imprescindible acompañar los procesos de modificación de los marcos jurídicos en los estados y, al igual que dije hace rato en el tema de la federación, es el reto en general del Estado mexicano. ¿Cómo profesionalizas en los distintos niveles de gobierno las instituciones encargadas de aplicar estos nuevos marcos jurídicos para combatir la corrupción? Siendo alguien que se lo apoyen y que sepan que no hará trampa o que él también sepa cumplir sus promesas. Siendo honestos o solo sin decir mentiras. Bueno, pues somos humanos, así que necesitamos a veces decir mentiras y la corrupción pues está muy mal y creo que para acabarla solo deberíamos de ser honestos. Pues todas las personas tienen que hacer de su parte y dejar de hacer trampa y de mentir y de robar.
que cuando votan por el gobierno, que primero hay que averiguar que si son honestos, si sus valores son los que deberían ser y que si quieren mejorar al país y no solamente quieren dinero, porque, o sea, si eligen a un gobierno más honesto, yo digo que no habría tanta desigualdad y no habría tanta pobreza y México sería un mejor país. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI, la corrupción es el segundo problema que más le preocupa a los mexicanos. Solo por debajo de la inseguridad y por encima de problemas como el desempleo, la pobreza, la salud y la educación pública. La misma encuesta nos dice que 9 de cada 10 mexicanos piensa que la corrupción ocurre frecuente o muy frecuentemente en el país. Claramente, el panorama no es para nada alentador. Y en este panorama es que México ha emprendido una trayectoria de reforma institucional que, al menos jurídicamente, le ha puesto a la vanguardia de los esfuerzos anticorrupción y de transparencia. México ha diseñado nuevas reglas, nuevas instituciones y un sistema anticorrupción que es ciertamente novedoso, pero también muy complejo. Estamos ahora ante el reto de implementar nuevas instituciones y estas organizaciones que realmente son de muy reciente diseño. El trabajo es enorme y requiere de la corresponsabilidad de políticos, funcionarios, administradores públicos, partidos políticos, pero también requiere de los ciudadanos, de la academia y de la organización de la sociedad civil. Yo creo que es tiempo de una nueva historia para México. Una historia de gobiernos honestos, transparentes e íntegros, y de ciudadanos responsables y vigilantes. Hay quien cree que nuestro pasado determina nuestro futuro. Pero yo creo, y en esto no estoy solo, que en el tema de la corrupción no tiene por qué ser así. En este caso, origen no es destino.